Bueno, regresamos para analizar lo que le hemos mostrado durante estas últimas semanas y en lo particular también durante esta jornada. Seguimos en esta crisis post-Marea Roja porque bien veíamos también ahí las declaraciones de la Seremi de Salud diciendo que se están abriendo más zonas, que está bajando al menos geográficamente. Habrá que ver cuánto tiempo demora la toxina en los bivalvos en el mar, cuándo se podrán abrir ya más zonas para la comercialización, extracción y de mariscos, sin duda. Por eso queremos analizar desde el punto de vista también del gobierno, desde el punto de vista político, lo que han sido estas medidas. Leonardo de la Prida, el intendente de la región de los lagos, está con nosotros. Gracias por conversar. Bien sabemos, las últimas semanas han sido bastante duras, ¿no? Así es, muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido la relación? Porque mucha gente se lo pregunta también, o por qué es necesario, vámonos antes, que venga un ministro de Santiago, del Ministerio de Economía, a generar una relación o a generar un acuerdo con los pescadores. ¿No es suficiente el intendente de la región? Lo que pasa es que esta situación, si bien tuvo algunos otros ribetes, fue un tema eminentemente pesquero. Y la Subsecretaría de Pesca depende del Ministerio de Economía. Entonces se visualizó que aquí había que determinar una propuesta económica, una respuesta de ayuda económica, y que tenía que determinarse conforme a las normas de la ley de pesca, conforme a las situaciones y necesidades de los pescadores, y obviamente también atendiendo las posibilidades de instrumentos de fomento. Y en ese sentido pareció que la persona adecuada era justamente el ministro de Economía, porque esta era una catástrofe silenciosa, que más que una catástrofe habitual, ¿no es cierto? Esta no se veía, no se sentía, no se movió el piso, ni hubo una erupción, pero de todas maneras se generó una situación muy grave, y una situación muy grave que afortunadamente desde el punto de vista sanitario se controló muy bien, tan bien que ha pasado a segundo plano. Y entonces lo que quedaba era hacernos cargo del problema económico. Y en ese sentido, que haya venido el ministro de Economía, que haya venido el subsecretario de Pesca, que estuvo acá más de 15 días seguidos, con los asesores, fue la verdad muy facilitador de los acuerdos, porque cuando discutíamos con los pescadores si había que hacer esto o esto otro, o hablaban de algunos temas eminentemente técnicos y pesqueros, teníamos al subsecretario que podía arbitrar o decidir ahí hasta dónde se podía llegar o no. Así que yo quiero ser muy claro en esto, como lo he sido también en la prensa, en el sentido de que para mí este es un gobierno unitario, y este gobierno unitario está representado por los ministros, por el intendente y por las otras personas que nombre la Presidenta de la República. Unitario y centralizado, sin duda. Unitario y centralizado, pero con muchas ganas de descentralizarse. Yo creo que la Presidenta, el Subsecretario de Desarrollo Regional han liderado esta intención, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el discurso del 21 de mayo, ese compromiso que tenemos hacia una elección del intendente o del gobernador regional, como habrá de llamarse. Bueno, este tema sin duda hay que separarlo en varias aristas. Probablemente la más importante, que es la primaria, y el por qué se genera, y todo lo que es desde el punto de vista sanitario y científico, quedó a segundo plano por lo que significan las consecuencias porque aquí pocos se acuerdan de que la marea roja efectivamente por años estuvo circunscrita a la parte más austral de Chiloé y en las regiones más australes de Chile, es decir, Aysén y Magallanes, y que haya avanzado hasta la región de los ríos es un fenómeno no solo inusual, sino también muy llamativo para el mundo científico. Por eso quedó en un segundo plano y recién hoy día estamos empezando a conocer detalles de aquello, pero lo que al final primó y se llevó parte de la agenda importante del gobierno y de la ciudadanía de la región de los lagos fue qué se hace con las personas que sufren los efectos de la marea roja. Y en eso hemos estado durante estas 2 semanas. Finalmente, ¿cuál es, aparte de los bonos, la solución más integral para esas personas que son fundamentalmente pescadores, gente que recolecta también mariscos, etcétera? A ver, la solución es mucho más integral que el pago de bonos. Primero que nada se determinó que el primer grupo a determinar que era más simple y que tenía más relación directa con lo ocurrido eran los pescadores artesanales inscritos en el registro de pesca artesanal, que le llaman RPA, las personas que tenían RPA. Pero luego también pudimos ver que había una gran cantidad de personas que no estaban inscritos en ningún registro y que se dedicaban también a la recolección de orilla, a las desconchadoras de Piura, en Carelmapu. De manera informal. De manera informal, y teníamos que dar una solución también. Y en ese sentido se estableció un grupo de apoyo al cual también le llega abono. Pero como es una informalidad, de alguna manera, de todas maneras, había que generar y asegurar que llegara a la mayor cantidad posible de personas. ¿Y cómo se hace eso? Conversamos con cada una de las municipalidades
y generamos una gran cantidad de planes de mejoramiento urbano que se llaman PMU, es decir, una cantidad de dinero que se transfiere directamente a las municipalidades para que ellos puedan contratar personas, personas que van a ser contratadas por media jornada recibiendo un valor muy similar al del bono por la misma cantidad de meses, para así poder asegurar lo que ocurra por lo menos en esta primera etapa. Nosotros estimamos, por lo que nos dicen los científicos, que muy probablemente con la llegada ahora del invierno, afortunadamente ya llegamos a tener un poco más de lluvia, que con esto pueda disminuir la marea roja y podamos evidentemente volver a tener el sistema productivo normal de nuestra región. Ahora, por eso se realizaron además tantos acuerdos, porque finalmente, ¿cuántos se lograron hacer? Porque un día estaban negociando con Kemchi, se bajaba Castro, después se bajaba Quellón, finalmente los últimos fueron Ancud, etcétera. Era una maratón prácticamente de acuerdos. Sí, yo creo que es importante señalar que nosotros no buscamos separar o disminuir el movimiento. Nosotros citamos a los representantes de toda la pesca artesanal en un primer momento y conversamos con ellos, pero ellos no quisieron llegar a acuerdo en ese momento. Y fue por eso que luego empezamos a negociar con cada uno de ellos cuando estaban más dispuestos a poder conversar. En algún momento se negoció prácticamente con caletas, porque con un grupo de Chonchi sí, con otro no, en San Juan de la Costa también había un grupo que sí, otro grupo que no. Lo que pasa es que, aquí vamos a entrar en detalle, pero en el caso de Chonchi, ocurre que solamente el sector pacífico de la comuna de Chonchi, donde está Cucao, era el lugar afectado en un primer momento. Y luego ingresaron un grupo de un sindicato que estaba en Chonchi cuando todavía no tenía marea roja Chonchi. Claro, pero después llegó a tener también buena parte. Efectivamente. Claro. Pero finalmente, ¿con cuántos acuerdos se efectuaron en esos días? Aproximadamente tenemos algo así como 10 acuerdos. 10 acuerdos. Sí, exacto. 10, 12 acuerdos. Parecidos pero no iguales. La verdad que en ninguno ha habido una granjería distinta, en ninguno ha habido algo distinto en cuanto al pago de bono, en algunos se explicaba más el procedimiento, porque algunos tenían inquietud, fue saliendo también, reconozcámoslo, en la conversación con los mismos dirigentes de la pesca, los detalles, como estábamos armando estos grupos de respuesta, a quienes iban a ser pagados los bonos. Por ejemplo, nos encontrábamos que le íbamos a pagar a todos los que tenían registro RPA, pero aparecía también que tenía que ser con desembarque, es decir, que efectivamente, para asegurar que le llegue a personas que efectivamente lo necesitaban, eran personas que se dedican a la pesca. ¿Y cómo lo acreditan? Teniendo desembarque. Pero resulta que había personas que no tenían desembarque, pero no tenían desembarque porque uno de los que va en la lancha hace el desembarque y los otros no. Entonces ahí tuvimos que adecuar para que le llegara a todas las personas efectivamente afectadas. Dejó de manifiesto sin duda la facilidad para generar trabajo en la pesca artesanal de manera informal, y segundo también la falta de información que tiene el Estado respecto a aquello, ¿no? Efectivamente, yo creo que una de las cosas en las que tenemos que caminar es entender un mejor registro de las personas que se dedican a esta actividad. Eso también los mismos pescadores, los dirigentes de la pesca han tomado razón de que es muy importante para ellos, justamente para este tipo de situaciones. Claro, porque el registro probablemente dice que hay 1000 personas dedicadas, que pueden ser los que tengan estas resoluciones, pero en general hay 4000. Por ejemplo, de manera informal, o sea, información que está disminuida desde el punto de vista de lo que significa este sector productivamente hablando para la región. Y por otro lado, que el Estado no tenga información significa que pueden haber errores, como por ejemplo que el bono ha llegado también a personas que nada tienen que ver con la pesca. Nos llamó una persona de San Juan de la Costa, que es un profesor que nunca ha estado metido en una lancha, dice, y le llegó. Pero tiene que tener registro RPA. O sea, alguna vez estuvo. Claro, pero o sea, entendamos que esto es una situación de emergencia y había que tratar de llegar a las personas, y por eso que también decidimos pagar sin acuerdo, porque esto no es un tema, esto no era una negociación colectiva ni una negociación con un sindicato, esto era una negociación para que las personas pudieran entender cuál era el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno para poder ir en su ayuda. Sabemos también que hay sectores en que efectivamente había gente que tenía hambre. Y esto se lo puedo decir muy responsablemente, porque yo conversé en la isla de Guapiaptao, en Chayagüe, en Mar Brava, con personas que se dedicaban a la extracción de marisco, pero no solamente para venderlo, sino que también son con los que se alimentan. Claro, es su principal fuente proteica. Claro. Y por eso se habían tremendamente afectados y teníamos que llegar en ayuda pronto. Yo este sábado estuve en Calbuco, ya más contento, en una actividad que justamente organizó los sindicatos de pescadores de Calbuco, ahí Marcelo Soto liderando junto al alcalde, fuimos con los Ceremi, hicieron una merluzada, una gran merluzada gratis para toda la población, más de 3000 personas,
exquisita la comida, para hacer este llamado a que la gente siga consumiendo pescado, siga consumiendo mariscos, porque los mariscos, si no son de las zonas que están prohibidas, son completamente válidos de consumir. Claro, la falta de información. Entonces, quiero decir que estuvimos ahí ya en un plano de confianza, contentos y sabiendo que seguimos hacia adelante. Ahora, intendente, ¿cuánto le costó o le está costando al gobierno estos acuerdos y lo que significa el bono? Bueno, hoy día hemos hecho, no el último pago, pero casi el último pago. Ya van quedando algunos números que determinar todavía por algunos problemas administrativos, pero hoy día ya tenemos más de 6.000 bonos pagados, ya sea de estas personas que tenían registro pesquero o de los informales, de las recolectoras de orilla, mariscadoras, que también les ha llegado el bono. Así que aproximadamente esa es la cantidad, pero junto a esta cantidad de dinero que es para pagar este bono de 300.000 pesos por primera vez, porque 1 a 2 meses de abril y mayo, y luego 3 cuotas más de 150.000, junto con ello se ha diseñado todo un programa de planes de mejoramiento urbano para esto que yo les señalaba. Entonces ahí también hay una gran cantidad de recursos comprometidos. Correcto, o sea, estamos hablando de 1.800 millones ya a esta altura. No, estamos hablando de más de 1.800 millones, estamos hablando de una cifra superior a los 5.000 millones de todas maneras. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Bueno, estos recursos hoy día están llegando como fondos de emergencia por parte de la Subsecretaría de Interior, pero no solamente son fondos nacionales, también nosotros con los consejeros regionales hemos dispuesto una cantidad importante de recursos de la región, más de 1.600 millones de pesos, para ir en ayuda también de los pequeños mercados, de los feriantes que se han visto tremendamente afectados. Tenemos comunas como Puerto Montt, como Gualeguay también, que no tienen marea roja, pero que igual no venden marisco, porque la gente no está comprando. Lo que pasa en Gelmó, lo que pasa en Presidente Ibáñez, etcétera. Y por eso todos los consejeros regionales con una visión de Estado, diría yo, estuvieron dispuestos a apoyar esta iniciativa que fue mucho más allá de un interés político partidista, digamos. O sea, el grueso del dinero viene de arcas centrales del Hoy día gobierno. está llegando por la Subsecretaría de Interior. Porque claro, en un primer momento se acuerda cuando comenzó esto, que cuando se firmó la zona de catástrofe se hablaba de que todo ese dinero de la zona de catástrofe iba a salir del gobierno regional. Y ahí se alzaron varias voces de que había letra chica en este tema. Lo que pasa es que también todavía está por definir, en definitiva, cuál va a ser el aporte de cada uno, porque también hoy día estamos diseñando la respuesta para otras comunas, como son las comunas que ingresaron al final, ¿no es cierto?, que son Dalcahue, Quinchao, Curaco de Vélez, Puqueldón y Castro. Por lo tanto, la cifra no está cerrada. No está cerrada. O sea, podría ser mucho más alta. Claro, ahora, lo que pasa es que aquí no es para todos los pescadores artesanales, sino que son las personas dedicadas a extracción de productos bentónicos, ¿no es cierto? Bivalvos. Mariscos. No a cualquier, claro, no a cualquier tipo de marisco tampoco, porque los erizos no se ven afectados, por ejemplo. Correcto. Los pescados tampoco. Ahora, tomando en consideración todo aquello, ¿qué se le puede decir a la población hoy día respecto a esta situación? ¿Pasó la crisis? ¿Estamos todavía tratando de salir de ella? ¿En qué etapa estamos? Los indicadores son auspiciosos en cuanto a que está disminuyendo la intensidad de la marea roja, pero la marea roja se mantiene en gran parte de las zonas afectadas, y por lo cual el llamado es a tener la precaución aún con los mariscos, pero a confiar primero cuando está certificado por la autoridad sanitaria que se pueden consumir. Segundo, que estamos dando una respuesta integral que va mucho más allá de un bono, que estamos preocupados por el fomento productivo, por apoyar con FOSIS, con Cercotec, con programas a los feriantes, y también que estamos atentos, ¿no es cierto?, a trabajar con los municipios para generar estos planes de empleo. Así que yo quiero señalarles que, tal como lo dijo nuestra presidenta, hemos trabajado literalmente sin descanso para poder primero conversar o negociar con los dirigentes de la pesca y ahora estar atento a cumplir con los compromisos adoptados. Eso es lo que hemos hecho con el ministro coordinador la semana pasada, eso es lo que hemos hecho en Cucao, lo que hemos hecho en Ancud, lo que hemos hecho en Calbuco. Intendente, y para que nos están viendo justamente y que no están directamente relacionados con la pesca artesanal, ¿cuáles son esos planes de fomento productivo a mediano y a largo plazo? Porque en el fondo aquí la pregunta es qué se hace con este sector, porque hoy es la marea roja. Ayer fue también la microalga que afectó a la industria del salmón, que también es parte del sistema productivo de la región, y mañana puede ser también por la temperatura del agua un tercer fenómeno. ¿Qué se hace? Justamente yo quisiera destacar, hoy día me visitó el diputado Vallespín con el diputado Espinosa,
y me trajeron un esquema de propuestas que ellos están dispuestos a trabajar en mayor profundidad y que tienen que ver con revisar hacia dónde va nuestra pesca artesanal. Eso significa, en el fondo, diversificar, significa estacionalizar. Es decir, ¿sí? Eso significa que muchas veces los pescadores, por ejemplo los algueros con las algas, tienen que vender esas algas en el momento que las producen, que las recogen, porque si no se les echan a perder. Pero hay mecanismos para ventilarlas, para mantenerlas secas y venderlas sin estacionalidad. Eso es muy importante para poder asegurar ingresos en forma más habitual. Tenemos que tener, también están proponiendo un INDAP del mar. Una idea que está hace bastante rato planteándose a nivel público, pero no se ha podido concretar. Así es. Una visión también de la importancia que tiene la pesca artesanal para toda nuestra región, y por lo mismo yo he acogido con la mejor voluntad y con muy buena disposición el seguir trabajando con ellos, que de paso está a señalar, estuvieron muy cercanos a la Intendencia durante el periodo previo a que se declarara la zona de catástrofe también, cuando fue necesario hacer llegar la situación que nosotros estábamos viviendo acá en la región a Santiago, lo mismo el senador Quintero, la diputada Jenny Álvarez, que estuvimos muy cercanos, y también reconocer, por ejemplo, el mismo senador Moreira estuvo también muy dispuesto a colaborar. O sea, todos los parlamentarios estuvieron dispuestos. Todos los parlamentarios estuvieron dispuestos, porque este era un tema región, era un tema de verdad muy importante. Claro, y evidentemente los gremios también tuvieron mucho que decir. Ahora hubo camiones en las carreteras, hubo también algunas amenazas de ir más allá de las movilizaciones, hubo mucha gente en las calles, también manifestándose, estudiantes, trabajadores públicos de la ANEF en algún momento también marcharon, profesores, trabajadores de los municipios, y también gente de otras áreas productivas de la región. ¿Cuál, a su juicio, es la sensación que le quedó de la actitud de los diferentes gremios de la región frente a este problema? ¿Ayudaron o pusieron más palitos en el camino? Mire, yo diría que yo tuve una coordinación muy directa con la Cámara de Comercio de Castro, por ejemplo, con los camioneros de Chiloé también, en general. Acá en Puerto Montt también me reuní con ellos, me reuní con los camioneros de Ancud, algunos de los que se manifestaron incluso, pero la generalidad de ellos, si bien en un principio apoyaron el movimiento, también se dieron cuenta que nosotros estábamos dando una respuesta responsable a quien ni siquiera se usó la fuerza pública, ¿no es cierto? Cuando nosotros notamos que había un movimiento ciudadano que era complejo interactuar, dijimos, bueno, esperemos, conversemos y lleguemos a la mejor solución, por lo cual ellos también sirvieron como de elementos de regulación de la demanda. En algún momento, ¿no es cierto?, cuando estábamos en la peor situación, se generaron demasiadas demandas de temas que son imposibles de solucionar ni siquiera en el mediano plazo. Entonces ahí lo que hay que hacer es que seguir adelante, conversar, pensar qué Chiloé queremos, claro, pero no podíamos supeditar, ¿no es cierto?, el término de las movilizaciones a que se le entregara un helicóptero por ahí en uno de los petitorios había, o construcción de colegios, o construcción de universidades. Esas son cosas que estamos trabajando, pero había una intención también de conversar de otras inquietudes que salieron. O sea, de generar un movimiento mucho más ciudadano. Exacto. Por eso es que muchos hablaban de que podía generarse un segundo Aysén ahí en Chile. Pero no se generó. Yo creo que esto es un tema eminentemente pesquero de todas maneras. Ahora, no hay que minimizar tampoco, intendente, eso sí, que Puerto Montt estuvo complicado. En algún momento, unos días, la ciudad prácticamente estuvo sitiada. Estuvo con gente en las ambas carreteras. Si usted se dio una vuelta por esos días acá en el centro de Puerto Montt, todos los bancos y todo el comercio tenía sus vitrinas tapiadas con madera, sí, producto de las protestas y además estábamos con los partidos de fútbol. Entonces, tan tranquilo tampoco fue el fenómeno, ni tampoco que la fuerza pública no actuó y que Puerto Montt lo vivió con flores, digamos. Claro, pero donde estaban tomados los caminos no se actuó. Efectivamente, no había ninguna razón para no asegurar el correcto funcionamiento de la capital regional. En eso nos preocupamos, fuimos activos y lo vamos a seguir siendo. No podemos dejar que cualquier movimiento entorpezca el movimiento de la capital regional. Le puedo señalar que yo estoy consciente que las vecinas y vecinos de Piedra Azul, por ejemplo,
estamos afectados también por esto y por eso también hemos coordinado con el alcalde también planes de mejoramiento urbano. Él ya está en conocimiento de esto, nosotros lo hemos solicitado a Santiago y están trabajándose justamente con ello, además de comprometer una cantidad, ¿no es cierto?, de recursos para este efecto de promoción de las ferias libres. Y yo les decía, ¿qué se hace con las ferias de Puerto Montt? Que claro, mucha gente viene a Puerto Montt aquí, a Ángel Mo. Así es. Así es. Ángel Mo hoy día está prácticamente vacío. Sigue así, digamos, sigue con un muy mal momento. Lo mismo la Feria Presidente Ibáñez, pero que tiene también otro tipo de productos. Pero la gente cuando viene a Puerto Montt, el sinónimo de pescados, de marisco, es sin duda esta caleta. Claro. Bueno, ni siquiera estaban comprando fruta en la feria, me decían por ahí. Entonces, efectivamente, el llamado es a informarse y a consumir los mariscos y los pescados. Pero aparte del llamado, ¿qué va a hacer el gobierno con esas? ¿Hay algún apoyo a esas ferias? Hay un programa de 1.600 millones que afortunadamente, como el gobierno central decidió participar con estos planes de mejoramiento urbano, no tuvimos que ocupar la mitad de esos fondos y generar nosotros programas de empleo, sino que los 1.600 millones se destinan derechamente a programas de fomento, justamente con FOSIS y con Cercotec. Y ya hay programas abiertos que se pueden concursar respecto a ferias libres, que también tiene que ver con difusión, también pueden ser asociativos, en los cuales se hacen compras de determinados elementos que correspondan a esa feria, y también un pequeño capital para poder volver a empezar. Finalmente, intendente, ya ¿qué ocurrirá con las siguientes semanas, tomando en consideración que se entregan los bonos? ¿Cuál es la siguiente etapa de este cronograma? Bueno, yo creo que aquí la situación no ha terminado. Yo creo que lo importante es cumplir con los compromisos adoptados como gobierno y en eso vamos a cumplir. Estuvimos con el ministro en Cucao, como le decía, en Ancud, estuvimos también en Calbuco y vamos a seguir conversando con los dirigentes de la pesca y viendo cualquier detalle, cualquier situación administrativa que ocurra, para comunicarnos directamente y solucionar los problemas que tiene la gente. ¿Y el ministro por ende va a seguir viniendo? Sí, va a seguir viniendo, efectivamente. ¿Sigue como esa figura de ministro coordinador? Sí, él fue nombrado por una figura constitucional como ministro coordinador y así lo seguirá haciendo por un tiempo. Por lo tanto, ¿él más sigue liderando las negociaciones o lo que ocurra con la marea roja? Él sigue también liderando las determinaciones de asignaciones presupuestarias y lo que corresponda para poder dar el mejor resultado a nuestra región. ¿Y cuál es su rol entonces? Bueno, mi rol ha sido bastante amplio. Primero, en coordinación con salud, nos preocupamos de todo el aspecto sanitario. Yo le decía que había pasado a un segundo plano porque afortunadamente no tuvimos ninguna víctima fatal. Pero eso significó un gran despliegue de medios, un gran despliegue hasta de la Fuerza Aérea que ha colaborado, y yo quiero aquí hacer un reconocimiento al general Pizarro y el general de la Fuerza Aérea, que nos permitió llegar a cada caleta, a cada lugar, a cada isla, con la ayuda, y más que con la ayuda, con el anuncio de que las personas no podían comer determinados tipos de marisco. Luego, yo tengo una muy buena relación con muchos de los dirigentes de la pesca. El día sábado estuve en Carelmapo, justamente reunidos con ellos. Y lo que estamos haciendo es viendo cada uno de los detalles de las dificultades que se van generando para estar atentos, porque aquí más que un problema político sigue teniendo problemas la gente. Ejemplos claros son Carelmapo, por eso lo repito, donde la gran mayoría del pueblo tiene que ver con la extracción de mariscos, y al no estar los mariscos el problema social es inminente y por eso estar muy atentos. ¿Cuál fue el día más difícil de esta crisis? Yo creo que los días más difíciles, tal como usted lo señalaba, eran los días que además de toda la situación en Chiloé, se generaron los cortes acá en la Ruta 5. Incidentes en el centro de Puerto Montt. Incidentes en el centro. Todo ese ambiente fue un ambiente muy complejo porque nosotros seguíamos con las negociaciones, pero teníamos que estar atentos también a lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y algunos parlamentarios fueron bastante críticos, como Fidel Espinosa. Sí, bueno, yo no he recibido ninguna crítica de parte del diputado. Yo diría que él puede tener una visión legítima respecto, ¿no es cierto?, al centralismo, pero como yo digo, si bien estamos trabajando para un país más descentralizado, sigue siendo un gobierno unitario y la presidenta de la República está en Santiago. Ya pues, hasta una próxima oportunidad, intendente.